Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las eficiencias COP y EER en un sistema de refrigeración y climatización. Porque últimamente se está hablando mucho de las eficiencias energéticas. Entonces vamos a identificar varias eficiencias que se pueden manejar dependiendo del sistema. La primera vamos a ver con el COP, o también puede encontrarse como eficiencia del compresor. Y es la relación entre la potencia frigorífica del compresor o capacidad de enfriamiento del compresor que posee y la potencia de consumo eléctrico del mismo. Entonces, este valor por lo general es adimensional y su valor depende del tipo de refrigerante, la temperatura de condensación, la temperatura de evaporación, los recalentamientos, los enfriamientos y también del caudal o flujo másico del refrigerante por el sistema. Entonces, recordemos cuál es el concepto de la potencia frigorífica. Recordemos que es la capacidad que tiene el compresor para mover esa cantidad de energía calorífica que el refrigerante ha obtenido desde que sale del elemento de expansión hasta su llegada al compresor. Entonces, este incremento de energía influye mucho en el volumen específico del refrigerante y que trae junto con el flujo másico. Entonces, vamos a verlo aquí en el diagrama donde quedaría. En este caso, en el diagrama, la potencia frigorífica del compresor está en función del flujo másico, ¿cierto? Y de la entalpía, diferencia de entalpía entre la entrada del compresor y la entrada del evaporador. Entonces, en este caso, tendríamos este punto aquí, de aquí a acá. Entonces, esto lo halla uno en un diagrama de Mollier, exactamente, halla la diferencia y lo multiplica por el m punto, y ese es el valor que se obtiene de la potencia frigorífica del compresor, que por lo general se expresa en vatios. Ahora vamos a ver cómo se observa esto en un catálogo. Hemos tenido aquí dos manuales, dos catálogos. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta que el COP del compresor es la potencia frigorífica o capacidad de enfriamiento entre la potencia de consumo eléctrico, vamos a ver para este compresor, entonces cuáles serían las condiciones. En este caso, vamos a ver que su eficiencia, en este caso Embraco lo asume como eficiencia, mientras que para el caso Tecunce aquí lo asume como COP. Entonces vemos aquí que aquí tenemos la capacidad de enfriamiento bajo esta condición, sería 206 vatios entre la potencia de consumo eléctrico, que en este caso sería 128. Mirenlo aquí, y esa división nos da 1.61 y es el valor que nosotros tenemos aquí. Vean que aquí dice eficiencia vatios sobre vatios. ¿Qué significa este valor? En pocas palabras, que por cada vatio de consumo que yo tengo, estoy extrayendo 1.61 vatios. Eso es lo que me está indicando ese valor. En pocas palabras, mientras más alto sea este valor, más eficiente es el compresor, y por lo general se constituye en un factor muy importante a la hora de decidirse por un modelo. Vamos a analizar para este caso este otro compresor donde tenemos lo mismo. Vamos a hallar cuál es la potencia frigorífica, producción frigorífica. En este caso la capacidad de enfriamiento, lo llaman ellos producción frigorífica, es de 1626 vatios, y eso lo dividimos entre la potencia de consumo eléctrico que le tenemos aquí, que para este caso es 6.83 vatios, lo cual nos da un COP de 2.38. entonces veanlo aquí está el COP, dice 2.38 vatios sobre vatios. Entonces, para este compresor, por cada vatio que yo consumo eléctrico, estoy teniendo una producción de frío de 2.38 vatios. Entonces, desde el punto de vista del COP, este compresor tiene más eficiencia que este, pero hay que recordar que son condiciones totalmente diferentes. Bien, ahora a continuación vamos a ver la relación entre el COP y el EER en un ciclo termodinámico. Con respecto a estos conceptos, el COP es la relación entre el calor específico absorbido por el ciclo en el evaporador y el trabajo de compresión específico del ciclo. También se puede hallar con la relación entre la potencia frigorífica del ciclo termodinámico o capacidad de enfriamiento del ciclo o sistema y la potencia mecánica de compresión del ciclo. En relación al EER es prácticamente lo mismo, pero la diferencia está en que la potencia frigorífica del evaporador se expresa en BTU hora, mientras que la potencia mecánica de compresión en watts. Hay que tener en cuenta que estos valores del COP y el EER dependen del tipo de refrigerante, de la temperatura de condensación, la temperatura de evaporación, los recalentamientos y los enfriamientos, así como el flujo caudal másico. Por tanto, en cuanto a la fórmula del COP,
aquí tenemos que es igual al Q minúscula de evaporador, que tiene que ver con el calor específico absorbido por el evaporador sobre el trabajo específico de compresión dado por el compresor en el ciclo. O también puede estar aquí con esta expresión donde relaciona al Q mayúscula, que es la potencia frigorífica o capacidad de enfriamiento del sistema o del evaporador sobre la potencia mecánica de compresión del ciclo. Entonces, para ello vamos a ver aquí en un diagrama. Entonces vamos a tener en cuenta aquí los puntos del diagrama, donde el COP viene dado por aquí. Aquí tenemos que es el calor específico que absorbe el evaporador y tiene que ver mucho con esta relación. Vamos a verla aquí, vamos a repetir la relación anterior y tenemos que el calor específico de evaporación o el calor específico del evaporador tiene que ver con la entalpía del refrigerante a la salida del evaporador menos la entalpía del refrigerante a la entrada del evaporador. Para estos casos vamos a ver que tiene que ver con relación con los puntos E y G. En este caso vamos a ver acá, miremoslo aquí, tenemos la distancia esta de aquí. Entonces lo que se toma son los valores de la entalpía del punto G menos la entalpía del punto E o F que están aquí prácticamente en la misma situación o ubicación. Mientras que el trabajo de compresión tiene que ver desde la entalpía del refrigerante a la salida del compresor, para este caso el punto A, menos la entalpía del refrigerante a la entrada del compresor, como estamos viendo que es el punto H aquí. Entonces el trabajo específico aquí de compresión viene dado por la diferencia entre la entalpía específica del punto A menos la entalpía específica del punto H, como estamos viendo aquí, y lo podemos expresar aquí mediante esta fórmula. Aquí la tenemos en función de las entalpías, tal cual como estamos observando aquí. Bien, entonces vamos a ver eso acá en una simulación de un ciclo. Vemos aquí que ya tenemos un ciclo aquí dado con los valores cortesía del programa Genetron Properties. Entonces vamos a ver que ya tenemos los resultados. Nosotros solicitamos una capacidad de enfriamiento de 3000 vatios y nos dieron estos resultados. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros seleccionar u obtener el COP. Aquí tenemos un COP de enfriamiento y tenemos un COP de calefacción. Por el momento nos interesa el COP de enfriamiento. Entonces para ello vamos a ver la manera. Vamos a tener en cuenta aquí las diferencias o el calor específico de absorción del evaporador. Vémoslo aquí, tenemos la entalpía a la entrada del evaporador, que es el punto 6. Lo podemos ver aquí, véanlo, este es el evaporador punto 6, menos la entalpía del punto 7, que es la salida del evaporador, tal cual como estamos observando aquí. El programa nos da los valores de las entalpías específicas en kilojoule por kilogramo, tal cual como estamos observando aquí. Por tanto, vamos a obtener el valor del calor específico del evaporador. Aquí tenemos entalpía de refrigerante a la salida del evaporador menos entalpía del refrigerante a la entrada del evaporador. Para este caso tiene que ver con las entalpías de los puntos H7 menos H6, como estuvimos observando aquí. Ahora, si reemplazamos los valores, nos va a dar que el calor específico absorbido en el evaporador es de 145 kJ por kilogramo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para el trabajo específico de compresión. En este caso vemos que sería la entrada aquí de refrigerante, la entalpía específica de refrigerante a la entrada del compresor y la entalpía específica de refrigerante a la salida del compresor, que para este caso es el punto 2. Aquí tenemos los valores que obtuvimos aquí en el programa y ahora vamos a ver que el trabajo de compresión viene siendo la entalpía específica de refrigerante a la salida del compresor, para este caso el punto 2 sería H2, menos la entalpía específica de refrigerante a la entrada del compresor, para este caso el punto 1. Por tanto, el trabajo específico de compresión viene en función de H2 menos H1. Reemplazando los valores vamos a tener que es un valor de 55.65 kJ por kilogramos. Ahora vamos a tener en cuenta aquí el COP, la relación entre calor específico del ciclo absorbido en el evaporador menos el trabajo específico de compresión. Reemplazamos los valores como estamos viendo aquí, 145 entre 55.65, y vamos a obtener el COP de 2.6, que es el valor que tenemos aquí arribita. Véanlo aquí, el COP de enfriamiento. Entonces esta es una forma de hallarlo en función
de los calores específicos de absorbido por el ciclo y el trabajo específico de compresión. Ahora también lo puedo hallar de otra forma. Ahora vamos a hallar el COP, pero esta vez en función de la capacidad de enfriamiento y la potencia de compresión que nos da aquí el ciclo. Entonces, para ello, antes vamos a hacer unas comprobaciones. Aquí tenemos los valores que obtuvimos del calor específico absorbido en el evaporador y el trabajo específico de compresión. Entonces vamos a ver si estamos correctos. Entonces, para ello vamos a comprobar y calcular la capacidad frigorífica del evaporador, que ya sabemos que es de 3000 aquí, pero podemos calcularla con el flujo másico que tenemos aquí, tenemos que es de 0.02069 kilogramos por segundo, multiplicado por el calor específico absorbido en el evaporador. Entonces vamos a hacer los cálculos. Aquí tenemos el M punto multiplicado por el valor del calor específico, pero aquí está en kilojoule por kilogramos y lo expresamos en joule por kilogramos. ¿Para qué? Para que nos dé la unidad en joule por segundo, lo cual es igual a vatio. Entonces, para ello hacemos la multiplicación y vean que la potencia o capacidad frigorífica del evaporador es de 3000 vatios, y lo cual es aquí concuerda con el valor con que nosotros comenzamos a trabajar. Por tanto, este valor está correcto. Ahora vamos a verificar aquí la potencia de compresión. Nos debe dar 1.151 kilowatts o 1151 vatios. Entonces, para ello, la potencia de compresión está en función del mismo flujo másico y del trabajo específico de compresión que lo hallamos anteriormente, que es este valor. Ahora vamos a reemplazar los valores. Aquí tenemos el flujo másico multiplicado por el trabajo específico en joule por kilogramos. Aquí está en kilojoule por kilogramos, y vean que nos da 1151.3 vatios o 1.151 kilovatios, lo cual concuerda con el valor. Ahora, para hallar el COP, simplemente voy a tomar los valores de la capacidad de enfriamiento sobre la potencia de compresión que tenemos aquí. Entonces, reemplazando los valores, tenemos aquí 3000 entre 1151 vatios y vamos a obtener el COP de 2.6 que obtenemos aquí. Mírenlo aquí, otra forma sencilla de obtener el COP. Con respecto al EER, aquí lo tenemos, vemos que sus unidades son BTU sobre vatios hora. Vamos a ver cómo se obtiene. Entonces, para ello, calcularlo es simplemente fácil. Partimos aquí de la potencia frigorífica o la capacidad de enfriamiento del sistema, 3000 vatios, y lo convertimos a unidades de BTU hora. Nos da 10.243.2 BTU hora. Ahora el EER, vamos a tenerlo aquí. Recordemos que el trabajo o la potencia de compresión es 1151.3 vatios o 1.151 kilovatios. En este caso vamos a trabajar en vatios, y por tanto el EER viene expresado por la potencia frigorífica de enfriamiento en BTU hora sobre la potencia de compresión en vatios. Reemplazando los valores, aquí los tenemos, mírenlo aquí, nos da el valor de 8.89 BTU sobre hora vatios, y fue el valor que tenemos aquí. Entonces vemos que los datos son congruentes. En cuanto al EER y COP en equipos de climatización, tenemos una pequeña variación. Para estos casos y en equipos de climatización, se entiende que el EER es la relación entre la potencia frigorífica del equipo sobre la potencia eléctrica consumida por el mismo, mientras que el COP se define como la potencia calorífica sobre la potencia eléctrica consumida por el mismo equipo. Entonces, ¿qué sucede? El COP para estos casos se utiliza cuando voy a utilizar mi equipo de climatización como bomba de calor. Entonces, aquí tenemos las fórmulas expresas y vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos un equipo que puede funcionar como refrigeración, ¿ya? O como calefacción. Aquí tenemos los datos de calefacción y los datos de refrigeración. Entonces vamos a hallar primeramente el EER. El EER tiene que ver con la potencia frigorífica sobre la potencia eléctrica consumida por el equipo. En este caso vamos a tomar la capacidad nominal de refrigeración, en este caso es 2.50 kilowatts. Mírenlo aquí. Y vamos a dividirlo entre el consumo, en este caso el nominal. El nominal es 0.485 kilovatios. Entonces nosotros al hacer esa relación nos da que el EER es de 5.15, mírenlo aquí, vatios sobre vatios. Aquí lo tenemos. Bien,
Ahora, si voy a hallar el COP para este equipo, ya tengo que verificar los datos de calefacción. Entonces, para este caso, tenemos la potencia calorífica. En este caso, la potencia calorífica o capacidad nominal calorífica es de 3.2 kilovatios. Mírenlo aquí. Y en este modo, él va a tener un consumo de potencia de 0.58 kilovatios. Por esta razón, al hacer estas dos relaciones, vamos a obtener 5.517, que es lo mismo que 5.52 redondeando. Entonces de aquí obtenemos esos valores de eficiencias. Muchas gracias y nos vemos en otro video.